A lo largo de la historia, el humano adoptó muchísimas clases de torturas, que van desde los griegos, pasando por los castigos de la Santa Inquisición, hasta los métodos que usan algunos servicios de inteligencia para recolectar información de prisioneros. Pero sin dudas, hay un artefacto que destaca por su extrema crueldad. Estamos hablando del toro de Falaris. Para hablar del toro de Falaris, nos tenemos que remontar a la antigua Grecia. Todo indica que su creador fue un inventor de oficio llamado Périlos de Atenas, cuya macabra creación data entre los años 570 y 554 a.C. Périlos, para construir su invento, necesitaba de financiación, y así fue como Falaris, a quienes lo llamaban el tirano de Acraga, por tener gustos sádicos y, entre otras cosas, practicar el canibalismo con los hijos de sus enemigos, fue quien le daría asistencia económica a Périlos para construir el toro de Falaris, con el fin de torturar a personas condenadas y así alimentar más su morbo por la crueldad humana. Según cuenta la historia, Périlos, irónicamente, murió dentro de su macabro artefacto a manos del propio Falaris, quien lo introdujo para probar el método de tortura. Falaris habría hecho esto con el fin de no pagarle el trabajo a Périlos. Pero bien, ahora hablemos de su funcionamiento. El toro de Falaris era una estructura de bronce con la forma exacta de dicho animal. Tenía una compuerta en uno de sus costados por donde entraba la víctima, y en su interior contaba con unos extensos tubos que desembocaban en las fosas nasales del toro. Esto fue creado con el fin de que se escuchen aún más los gritos desgarradores de la persona que estaba sufriendo dentro. Por debajo de la estructura se encendía un intenso fuego. La pobre víctima se quemaba lentamente dentro del toro. Era habitual encontrar restos de piel y carne pegados dentro de las paredes del toro. Las personas morían totalmente asadas, esto sin antes mencionar que el extremo dolor y la cruda agonía duraban varios minutos. Los romanos, quienes adoptaron este método de tortura para perseguir a cristianos antes de la llegada del emperador Constantino, quien justamente los convertiría a esta religión, se encargaron de poner inciensos en la nariz del toro para disimular el asqueroso olor fétido que desprendía el cuerpo de la víctima a la hora de quemarse. Esto se hacía también para que el público que disfrutaba de este carnaval de crueldad esté un poco más cómodo, si se podría decir. Entre algunas personalidades destacadas que supuestamente murieron dentro de este abominable artefacto, tenemos que nombrar a San Eustaquio, quien fue condenado a muerte por el emperador romano Adriano, que según los escritos se dice que al entrar dentro del toro y empezar a quemarse, nunca gritó. Cuando abrieron las compuertas, el hombre se encontraba muerto, pero sin ninguna lesión. Lo mismo le ocurrió a su esposa y a sus 2 hijos. La muerte de San Eustaquio genera mucha controversia. Hay muchos que consideran que es una farsa, otros consideran que ocurrió de verdad. La Iglesia Católica descarta la historia del martirio de San Eustaquio, nombrándola como completamente falsa. Si el video te gustó, dale like, compartí con tus amigos, suscríbete y activa la campanita, me ayudarías mucho. Yo soy Mariano Palazzi y esto es Historia Pura.